Soy Top y bienvenidos una vez más a Topciclopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial. Muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando ¿quién es el verdadero responsable en el misterioso caso de Ursula Herrmann? El caso del día de hoy es un alemán y es muy interesante. Como es alemán, espero poder pronunciar correctamente los nombres. Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Topciclopedia. Y sin más, hoy hablaremos del misterioso caso de Ursula Herrmann. El martes 15 de septiembre de 1981, en Echin, una municipalidad del distrito de Bavaria, en Alemania, Ursula Herrmann, una niña de 10 años, asistió a clases y luego regresó a su casa en Echin. Al llegar a su hogar, practicó piano con su hermano mayor, Michael, y luego se dirigió a su lección de gimnasia. Para movilizarse, Ursula usaba una bicicleta roja. Cuando terminó la clase de gimnasia, la pequeña se dirigió a la casa de su tía, donde pasó un tiempo con su prima y cenaron juntas. A las 7:20 de la tarde, la madre de Úrsula llamó a la tía para decirle que su hija tenía que volver a casa. En Alemania, la puesta del sol comienza alrededor de las 7:20, así que cuando Úrsula salió de la casa de su tía, aún había luz. El viaje hasta su casa sería tan solo de unos 10 minutos, ya que no estaba muy lejos. La comunidad donde vivía es una comunidad pequeña, turística y reconocida porque gente de dinero vive allí. Media hora después, Úrsula no había llegado a su casa. Su madre llamó a la tía, quien le dijo que la pequeña había salido hace unos 25 minutos. En ese preciso momento, ambas mujeres supieron que algo andaba mal. El padre de Úrsula salió corriendo rápidamente a buscarla en el bosque. Su tío también salió rápido a buscarla. Coincidencialmente, ambos se encontraron en la mitad del camino, ya que no era tan lejos. Gritaron el nombre de Úrsula, pero no hubo ninguna respuesta. En menos de una hora, vecinos, policías y bomberos organizaron un grupo de búsqueda para encontrar a la pequeña. Alrededor de la medianoche, un perro rastreador llevó a las autoridades por un camino marcado por la maleza, donde encontraron la pequeña bicicleta roja de Úrsula. Pero no había ninguna señal de dónde podía estar la pequeña. Con las primeras luces de la mañana, la búsqueda se intensificó. Un montón de policías con sus impermeables y botas se adentraron en el bosque para buscar a la pequeña. También un avión sobrevoló toda la zona. Cerca del bosque había un lago poco profundo. Es así que un barco de policía junto con buzos especializados buscaron en este lago, pero no encontraron nada. El jueves 17 de septiembre de 1981, cuando Úrsula llevaba más de 36 horas desaparecida, sonó el teléfono de la casa Herrmann. Cuando los padres de Úrsula contestaron, hubo un silencio y luego un tintineo breve y familiar que reconocieron como un sonido característico para presentar boletines de la estación de radio local llamada Bayer 3. El silencio continuó y luego el tintineo volvió a sonar, pero la llamada fue cortada. 3 llamadas más, similares, desconcertantes y siniestras, se realizaron a lo largo de algunas horas. Es así que un grupo de policías fue enviado a la casa para que grabara estas llamadas y las analizara. El día siguiente, el viernes 18 de septiembre, una carta fue entregada al padre de Úrsula. Esta carta estaba marcada como urgente. Dentro había una nota de rescate compuesta con letras y palabras recortadas de periódicos. Esta nota decía: secuestramos a su hija. Si alguna vez quieres volver a ver a tu hija con vida, entonces paga un rescate de 2 millones de marcos alemanes. Esta carta tenía que haber llegado días antes, ya que en esta detallaban que realizarían llamadas telefónicas con el tintineo característico y que solo deberían decir sí o no como respuesta a lo que estaban pidiendo. Si no pagaban, matarían a la niña. Afortunadamente, el teléfono volvió a sonar aquella tarde. Cuando escucharon el tintineo, la madre de Úrsula dijo que pagarían el rescate, pero que antes quería una prueba de vida. Ella preguntó:
¿cuáles son los apodos de los 2 osos de peluche de su pequeña? Pero la llamada se quedó en silencio. No hubo respuesta. La madre se puso muy frenética y ella gritó: ¡hablen! ¡Digan algo! ¡Algo de Úrsula! Y la llamada fue cortada. Esa misma tarde, los secuestradores enviaron una carta que llegó el lunes 21 de septiembre. En esta se dieron instrucciones curiosamente muy específicas sobre el rescate. Los secuestradores querían que el dinero se pagara en billetes usados de 100 marcos alemanes, empacados en una maleta. El padre de Úrsula debía entregarlo en un lugar que aún no se especificaba en la carta, pero adelantaron que debía conducir solo en un auto Fiat 600 amarillo. Como mencioné antes, Echín es un lugar turístico y reconocido porque familias de mucho dinero viven allí. Pero a diferencia de todas estas personas, la familia Hermann no era rica. Ellos apenas habían logrado construir una casa cerca del lago, ya que el bisabuelo de Úrsula había comprado algunas tierras de pastoreo décadas atrás. La familia Hermann estaba desesperada por tener más instrucciones para rescatar a su hija. Pero no hubieron más llamadas, ni llegaron más cartas. La policía no tenía pistas sólidas, y el tiempo pasó. 2 semanas después, la policía decidió volver a ir a investigar el bosque. Para el 4.º día de búsqueda, el domingo 4 de octubre de 1981, a las 9:30 de la mañana, un fuerte grito atravesó el bosque. En un pequeño claro a unos 800 metros del camino del lago, uno de los oficiales había golpeado algo sólido al sondear el suelo. Otro policía se acercó corriendo y después de limpiar las hojas y raspar una capa de arcilla, descubrieron una manta marrón que cubría una tabla de madera. La quitaron solo para encontrar una segunda tabla, que parecía ser la tapa de una caja. Con una pala forzaron la tapa para abrirla. Lamentablemente, allí estaba Úrsula. Su cuerpo estaba frío, sin vida. El policía que la encontró lloró cuando la sacó de la caja. 2 detectives fueron enviados a la casa de la familia para dar la terrible noticia. La madre, cuando supo lo que había sucedido, se desplomó y no dijo nada. Su padre preguntó frenéticamente si ella había sido lastimada, pero la respuesta fue que no. Una autopsia reveló que la pequeña murió entre 30 minutos y 5 horas después de haber sido puesta en la caja. Como no había señales de fuerza o de movimiento dentro de la caja, se cree que ella fue drogada o sedada antes de ser puesta allí. Al parecer, los secuestradores habían planeado mantener con vida a Úrsula. La caja tenía un tamaño de 72 centímetros por 60 centímetros y 1.40 metros de profundidad. Estaba equipada con un estante y un asiento que hacía las veces de inodoro. Estaba abastecido con 3 botellas de agua, 12 latas de Fanta, 6 barras de chocolate grande, 4 paquetes de galletas y 2 paquetes de chicles. También contenía una biblioteca pequeña y extraña de 21 libros, desde cómics del Pato Donald hasta westerns. Había una luz y una radio portátil sintonizada en el Bayer 3. Para que Úrsula pudiera respirar, la caja tenía un sistema de ventilación hecho de tuberías de plástico que se extendía hasta el nivel del suelo. Pero quien lo diseñó no se había dado cuenta de que sin una máquina para hacer circular el aire, el oxígeno se agotaría rápidamente. Al comienzo de la investigación, las autoridades estaban seguras de que había más de una persona involucrada, ya que por el tamaño de la caja y su peso, era casi imposible que una sola persona hubiera hecho todo esto. Además, estas personas debían tener conocimiento del bosque, porque escogieron un lugar remoto y evitaron atraer atención cuando ellos cavaban un hueco en el bosque y ponían una caja allí. Desesperados por encontrar a los culpables, la policía ofreció una recompensa de 30.000 marcos alemanes por información. Comenzaron a llegar pistas y específicamente una saltó para las autoridades. Un hombre dijo que sospechaba fuertemente de Werner Mazurek. Werner tenía 31 años, vivía con su esposa y sus 2 hijos cerca de la familia Hermann. Era un mecánico de automóviles
que dejó la escuela a los 15 años y ahora tenía su propio negocio de reparación de televisores. Era hábil con las manos, impotente, alto, tenía mal genio y no era muy querido en el chin. Era de conocimiento que Werner estaba muy endeudado, debiendo a un banco más de 140 marcos alemanes, por lo que tenía un motivo. Este hombre fue interrogado una semana después de haber encontrado el cuerpo de Úrsula. Inicialmente, él no pudo decir qué estaba haciendo aquella noche. Le tomó 24 horas dar una coartada. Él dijo que esa noche había estado jugando un juego de mesa llamado Risk con su esposa y 2 amigos. Las autoridades registraron la casa de este hombre y también su taller de trabajo, pero no encontraron nada que lo vinculara con el caso. La policía aún sospechaba que Werner estaba involucrado. A finales de enero de 1982, lo arrestaron junto con 2 de sus amigos y los interrogaron durante varios días, pero fueron liberados. Un mes después se interrogó a otro conocido de Werner, Klaus Pfaffinger, un mecánico desempleado con problemas de alcohol. Su arrendador le dijo a la policía que en las semanas anteriores al crimen había visto a su inquilino conduciendo un ciclomotor con una pala atada al costado. Klaus inicialmente protestó por su inocencia, pero en el segundo día de interrogatorio dijo algo sorprendente. ¿Y si sé algo? Klaus dijo que Werner le había pedido que cavara un hoyo en el bosque a principios de septiembre de 1981, prometiendo el pago de 1.000 francos alemanes y un televisor a color. Convencidos de que habían resuelto el caso, los detectives llevaron a Klaus al bosque y le pidieron que los llevara al lugar donde él cavó el hueco. Pero para su sorpresa, Klaus no se acercó al lugar, ni siquiera estuvo un tantito cerca. Cuando regresaron a la comisaría, Klaus dijo que se retractaba de sus palabras y que todo lo que había dicho no era verdad. Durante 10 interrogatorios más, él sostuvo su inocencia y nunca volvió a dar esta declaración. Eso sí que la policía lo liberó sin ningún cargo. A finales de la década de los 80, la investigación estaba fría. En toda Alemania, la mayoría de gente todavía recordaba el impactante caso sin resolver de la niña de 10 años enterrada viva en una caja. La familia de Úrsula continuó con su vida y se alejaron de toda la prensa. Al no haber ningún responsable, comenzaron a creer como si esto hubiera sido un terrible accidente, pero fue muy difícil, especialmente para la mamá de Úrsula, quien se sentía culpable. Ella creía que ese día debió haber ido a retirar a su hija de la casa de la tía. Estaba a tan solo 10 minutos, pero este caso no termina aquí. A mediados de la década de los 2000, los fiscales esperaban que el desarrollo de la tecnología de ADN pudiera ayudar a resolver este caso. La gran cantidad de pruebas de la investigación original, incluidas las notas de rescate y la caja, se volvió a examinar minuciosamente. Se encontraron numerosos cabellos, a partir de los cuales los expertos forenses pudieron construir los perfiles de ADN de varias personas. Una muestra de ADN recuperado de un tornillo de la caja coincidió con una muestra de ADN recuperada de un pedazo de vidrio en el caso de un brutal asesinato de una mujer en mayo del 2006. Pero la alegría de la policía no duró mucho, ya que en este caso de asesinato, la persona responsable era el sobrino de esta mujer, que tan solo tenía unos cuantos años cuando Úrsula fue secuestrada. La policía, después de hacer varias investigaciones, determinó que estos casos no tenían nada que ver, pero fue muy extraño cómo el ADN coincidió. En estudios de ADN es muy difícil que haya este tipo de errores. Los fiscales de este caso se estaban quedando sin tiempo, ya que el caso de Úrsula no fue considerado un asesinato, sino un secuestro con consecuencias mortales. Esto tenía un tiempo de prescripción de 30 años. Para el 2011, las personas responsables estarían libres de todos estos cargos. Los fiscales estatales volvieron a los archivos del caso. Klaus Pfaffinger, el desempleado que afirmó haber cavado el hoyo, estaba muerto,
pero Werner Mazurek todavía estaba vivo. Vivía con su esposa en el norte de Alemania, donde dirigía un negocio de accesorios para botes. En el 2007, Werner fue puesto bajo vigilancia. La policía colocó dispositivos de grabación en su automóvil y en su casa, e intervino su teléfono. En octubre de ese año se registró su casa y se le pidió que proporcionara una muestra de saliva, pero esta no coincidió con ninguno de los perfiles genéticos encontrados en la caja. Entre los artículos que se llevaron de la casa de Werner se llevaron una grabadora de carrete a carrete, como estas que pueden ver aquí. Es posible que este dispositivo fuera usado para grabar el tintineo de la radio que fue reproducido en las llamadas del secuestro. Un experto que tuvo acceso a las llamadas originales de 1981 se pasó meses analizando y él determinó que efectivamente esta radio fue usada en las llamadas del secuestro. El 28 de mayo del 2008, casi 27 años después de la muerte de Úrsula, Werner fue arrestado y trasladado en avión a Augsburgo, una ciudad cercana a Eching. Los padres de Úrsula, que todavía vivían en la misma casa, fueron notificados. El juicio se inició en febrero del 2009. Sé que ciertamente no fui un buen ciudadano, a veces grosero, y veremos muchos intentos de retratarme como una mala persona, pero no tengo nada que ver con este acto, dijo Werner en el juicio. También había tenido varios problemas con la ley, incluida una condena por fraude en el 2004. Otra prueba que tuvo mucho peso en contra de Werner fue un horrible crimen que él realizó contra su mascota. En 1974, cuando Werner regresó de un festival de cerveza llamado Oktoberfest, descubrió a la perrita de la familia, llamada Susie, que había volcado toda la basura en la cocina. El enfadado cogió a la perrita y la metió en la refrigeradora. Al día siguiente, cuando su esposa fue a buscar algo de comida, encontró a Susie dentro de la refrigeradora, congelada hasta la muerte. Eso le asustó demasiado a la mujer. Después de esto, ella se divorció de este hombre. Él dijo que simplemente le había puesto un castigo, el exilio de Siberia. No sé ustedes qué piensen, pero este acto demuestra que este hombre no estaba bien de la cabeza y que no es una buena persona y es peligroso, o por lo menos yo lo veo así. La fiscalía presentó varias pruebas circunstanciales contra Werner. El experto que dijo que la grabadora fue usada en la llamada de 1981 dio como prueba algo muy interesante. Escuchen bien porque es muy peculiar. Él dijo que en las llamadas originales se puede escuchar un clic de cuando los secuestradores grabaron el tintineo de la radio y el clic de cuando pararon la grabación. Cuando él tomó esta grabadora y puso el clic para grabar, dijo que este sonido de clic era idéntico al de las llamadas originales. Algo muy peculiar. Cuando le preguntaron a Werner dónde la había conseguido, él dijo que tan solo la había comprado unas semanas antes en un mercado de pulgas, cuando estuvo de vacaciones con su esposa. Las autoridades investigaron, pero Werner no pudo comprobar quién la vendió. Además, en el mercado de pulgas, nadie recordaba haber vendido una de estas radios. Los elementos claves del caso fueron la confesión revocada de Klaus, el hombre que dijo que cavó el hoyo, y la grabadora. En marzo del 2010, el fiscal principal recordó al tribunal que Úrsula había sido enterrada viva en una caja. Los 3 jueces y 2 miembros del jurado quedaron convencidos, declarando culpable a Werner y condenándolo a cadena perpetua. En el tribunal, todos parecían felices de que el asesino de Úrsula finalmente hubiera sido condenado. Todos, excepto una persona. Michael, el hermano de Úrsula, antes de que comenzara el juicio, para sorpresa de su abogado asignado por el Estado, había solicitado acceso completo a los archivos del caso. Michael se encerró en su estudio y leyó todas estas hojas. Para él, Werner sí tenía muchas cosas que lo hacían ver como el culpable, pero también habían muchas cosas que para Michael no cuadraban en el caso. Él no podía entender cómo la confesión de Klaus ahora era tomada en serio,
cuando años atrás fue descartada. Además, Michael descubrió que la confesión de Klaus no estaba firmada por este hombre, sino que un policía la habría escrito de memoria semanas después. El ADN de Klaus y Werner fue comparado con el ADN encontrado en la caja, y ninguno de los dos hombres coincidió con este ADN. Lo que más le preocupa a Michael es la grabadora. Aun si esta grabadora fue originalmente usada, hay algo que a Michael no le cuadra. Los secuestradores tuvieron que haber pasado la grabación del tintineo a un dispositivo portátil, ya que se comprobó que las llamadas fueron realizadas desde un teléfono público. El sonido de la casa de los secuestradores y el sonido de la cabina pública debió haber influido en el sonido de la grabación, que la policía grabó desde el teléfono de la familia. Estamos hablando de diferentes lugares y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cada espacio siempre tiene un ruido propio, un sonido, y eso siempre va a afectar en las grabaciones. Hasta en este momento yo tengo un sonido de fondo de mi cuarto. Cuando se anunció el veredicto de cadena perpetua, Michael hizo una declaración. No estoy convencido de su culpabilidad, pero tampoco estoy convencido de su inocencia. Werner le envió una carta a Michael, no para agradecerle por cuestionar la evidencia de la grabadora, sino para sugerir que de alguna manera estaban del mismo lado. Desde la prisión, Werner siguió escribiendo e incluso envió una tarjeta en Navidad. En el 2013, Michael finalmente respondió. Me sorprendió recibir una carta suya, porque ciertamente tiene claro que a pesar de todas las dudas que tengo sobre su culpabilidad, tengo considerables reservas sobre su persona. Si usted no es culpable, deseo más conocimientos nuevos. Si eres culpable, vete al infierno. Michael comenzó a sufrir una terrible tinnitus, que su médico le dijo es un efecto secundario de haber pasado varias noches leyendo y estudiando grabadoras. Él tiene un sentido de justicia muy fuerte y siente que algo falta en el caso de su hermana. En el 2013, Michael presentó una demanda civil solicitando 20,000 euros que Werner debía pagarle por causar su tinnitus. Esto era una artimaña legal, dado que Werner se defendería sobre la base de que fue condenado injustamente y por lo tanto no podría ser considerado responsable. A medida que avanzaba el juicio civil, Michael ganó otro aliado. Un hombre retirado, experto en física y en sonido, llamado Ben Haider, había seguido el caso desde el 2009 a través de la prensa. Al igual que Michael, él era muy escéptico sobre la grabadora. Él se acercó a Michael, hablaron un poco, obtuvo acceso a las grabaciones originales y a la grabadora, hizo varios análisis y él dijo que la grabadora no fue usada en las llamadas del rescate y ofreció su ayuda al abogado de Werner. Pero este no fue el único aliado que Michael tuvo. Casi al final del juicio civil, una mujer alemana que vive en Londres llamada Barbara Sipter leyó sobre el caso a través del internet y se quedó muy impresionada de la situación. La especialidad de esta mujer es la elaboración de perfiles lingüísticos. Ella comparó las notas de rescate enviadas por los secuestradores con una muestra de escritura de Werner. Sipser analizó las palabras utilizadas y el estilo de escritura. Recordemos que eran notas con recortes de periódico. Ella determinó que quien hizo las cartas era alguien con buena educación, un hablante nativo que pretendía ser un extranjero escribiendo en alemán inadecuado. Estoy segura de que no fue Werner, dijo Sipser. En agosto del 2018, el caso civil concluyó y el tribunal ordenó a Werner pagar 7,000 euros a Michael por causar su tinnitus. Fue una victoria para Michael que representó una pérdida. En una carta Michael escribió: el destino de mi hermana se ha quedado conmigo durante 37 años y hasta el día de hoy no está claro quién fue realmente el responsable de su muerte. Podría ser que el sistema legal de Augsburgo no esté realmente interesado en resolver el caso de Ursula Herrmann, la muerte de mi pequeña hermana. Michael ha estudiado este caso una y otra vez y él está convencido de que hubo dos personas culpables y además tiene una teoría muy peculiar.
Para él, los culpables fueron dos adolescentes de aquella época, por varias razones. Una de estas es que encima de una de las cartas de rescate se encontró sobreimpreso una matriz matemática de las que enseñan a los adolescentes. Por otro lado, dentro de la caja había un cómic donde uno de los protagonistas conducía un Fiat 600, el mismo carro que se le pidió al padre de Úrsula que condujera al lugar de rescate. Werner no es un hombre que le guste leer cómics, y tampoco es aficionado a las matemáticas. Muy extraño, ¿no? Y ese fue todo el misterioso caso de Úrsula Herrmann. Si bien Werner no es una buena persona por su horrible carácter, su historial delictivo y el horrible crimen que él cometió en contra de su perrita, hay demasiados cabos sueltos sobre si él es el verdadero responsable en el caso de Úrsula. Este hombre sigue en la cárcel y constantemente está intentando comprobar su inocencia. Díganme ustedes, ¿qué les pareció este caso? ¿Creen que Werner sea el culpable? ¿Qué les pareció la actitud de Michael? ¿Tienen alguna otra teoría que quieran compartir del caso? Déjenmela en los comentarios. Como siempre, yo los estaré leyendo. Quiero dar un agradecimiento especial a Carla Aguilar, una de mis mejores amigas, que sin ella este video no hubiera sido posible, ya que casi toda la información, por no decir toda, está en alemán. Carlita me ayudó mucho para no tener ningún error en la traducción, así que muchas gracias, Carlita, y muchas gracias a todos por ver mis videos. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos, eso me ayudaría mucho. Pueden suscribirse en este momento aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top y nos vemos en un siguiente video en Topciclopedia. Bye.